tomar un tema muy importante porque a través de la semana pasada y antepasada que se ha estado hablando de los sueños, de verdad que han estado extraordinarios. Han hablado padrísimo cómo han construido sus sueños y cómo han logrado aquello que han anhelado desde su corazón, desde su visión, desde su perspectiva, como quieran verlo. Pero yo sé que muchos de los que están aquí, que ya están 82 conectados, muchos de los que están aquí, a lo mejor vayamos para definir un sueño. No es normal que alguien llegue con un manual y cuando tú inicias, que te digan, a ver, ¿cuál es tu sueño? Hay algunos, porque me tocó a mí, me ha tocado a mí, que me dicen, ahorita lo escribo, ahorita te lo digo, hasta se quedan como pensando, revolucionando cuál es el sueño que tienen en este momento, en esta etapa de su vida, para poder platicarlo, para poder darlo a conocer. Entonces, sí ha sido difícil para muchos, otros lo tienen bien claro, quiero esto otro, pero déjame decirte que no te preocupes, todos los sueños también se transforman y también los sueños se evolucionan, ¿eh? Así que si el sueño que tenías de hace mucho tiempo atrás, ahorita decides cambiarlo, no importa, no pasa nada, siempre y cuando existe un sueño, siempre y cuando tengas determinado llegar a hacer algo en la vida, ¿ok? Entonces, yo voy a poner unas láminas porque de verdad cuando yo escuché esto dije yo, wow, yo empecé a ver las etapas de mi vida. Yo la vez pasada que estuve en la llamada, yo no te platiqué de mi vida, a lo mejor no me conoces, soy maestra de secundaria, le batallé un chorro para ser maestra, pero hay una parte de mi historia que marca un principio, todavía no un final, pero sí un proceso de batalla, de lucha, de que ahora que estoy en este tipo de industria me doy cuenta que existe el quemar las barcas, que existe hacer cosas para llegar a mejores cosas, cosas impresionantes y ir desarrollando los sueños que tienes, quizás desde chiquita, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir y me dicen, por favor, cuando ya se vean mis láminas, ¿va? Cuando ya se vean, me dicen, ya quedó listo, Nadia, y pues empezamos con todo. Me dicen cuando esté listo. Listo, ya se ve. Listo. Ya sé. Muy bien, perfecto. Vamos a hablar de la construcción de los sueños. Ya hablando de sueños, ¿cómo construimos los sueños? ¿Cómo vas construyendo los sueños o cómo los vas modificando, cómo van evolucionando en tu vida? Ok, son cuatro fases. Cuando yo investigo esto, por ahí leí que eran tres fases de la construcción de los sueños, pero hay una cuarta, muy padre la cuarta. Pero en la primera yo quiero que te centres. Ahorita tú ya tienes definido, yo sé que tienes, así como la pantalla aquí, tienes un collage de sueños, de visiones, de todo. Ahí está plasmado, que espero que lo tengas en tu cuarto, en tu oficina, en tu cocina, en aquella parte donde tú lo puedes estar viendo, a lo mejor en la pantalla de tu computadora, pero que tú lo tengas súper clarito qué es lo que quieres. Entonces, en estas cuatro fases quiero platicarte también en lo que vamos platicando. Yo quiero que vayas viendo en qué fase te encuentras, porque yo te voy a platicar parte de mi historia y cómo mucho cambiar, evolucionar, cosas que duelen, cosas que alegran, todo para lograr esos sueños bellos en la construcción. ¿Ok? Entonces tu historia cambia cuando decides hacer tuyos tus sueños. Ojo, tu historia va a cambiar cuando lo decides que sean tuyos. ¿Ok? Porque a lo mejor en esta etapa, a lo mejor a esta edad, no sé cuántos años tengas, pero a lo mejor en esta edad todavía estás viviendo los sueños de alguien más. Me refiero, a lo mejor estás casada, eres mujer, o a lo mejor estás casado, eres hombre, o eres soltero, o no sé qué pasa con tu vida, pero a lo mejor alguien tiene el timón de tu vida, todavía mueve hacia dónde te diriges. Y tú a lo mejor por nobleza, por hacer equipo, etcétera, etcétera, tú dices, está bien que pase lo que tenga que pasar, pero a lo mejor con conciencia, ¿no? Pero hay una etapa de tu vida, cuando eres niño, no sé qué etapa tuviste en tu vida, si fue bella, si no fue tan bella, si fue dura, si fue de que maduraste en la niñez, no sé, tú vives esta etapa como Nadia, de una manera que te dejas guiar, de una manera que alguien más está viviendo sus sueños
y los está construyendo junto contigo. Entonces, eso pasó conmigo eh, cuando yo era pequeña. En ese tablero, como ejemplo, yo sé que a lo mejor tú ahorita estás y tomas lo mejor, a lo mejor ahorita estás, es que yo entré porque me encanta inspirar, ¿no? O sea, voy a contribuir en algo social, a lo mejor porque me encanta la salud, el bienestar, el deporte, a lo mejor estoy construyendo algo que dejé, atorado ahí en mi formación profesional o a lo mejor mi hobby, la construcción, ahora sí algo material de mi casa, el carro, porque ojo, no todos los sueños son construcción de ingresos nada más, de cosas como casa, carro, todo aquello, sino que hay cosas mentales también que te van a llevar, algo que te inspire, ¿ok? Desarrollo personal, ayudarle a alguien, etcétera, etcétera. Tú escoges el collage para que lo formes. Yo hablándote de esta etapa de mis sueños, yo ya de grande yo hice mi collage, la verdad. Pero aquí sí voy a dejar bien claras y bien definidas estas cuatro etapas para que le tomes una foto o para que recuerdes, para que veas en qué etapa te encuentras. Obviamente puedes regresarte una o puedes estar transcurriendo el camino de una fase, de una etapa a la otra, ¿ok? De una a la otra y te regresas, pero siempre construyendo sueños, ¿ok? En la primera, chicos, es el primero, la primera fase es lo que heredamos. Primero los heredamos, los sueños los heredamos. En el segundo, la segunda fase, los construimos. En la tercera, acompañamos a otros. Ya estamos construyendo nuestros sueños, pero al mismo tiempo estamos acompañando a otros. Y finalmente es cuando estamos en paz, estamos tranquilos y estamos reflexionando sobre todo el significado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te encantó? ¿Lo que no te encantó? Si lo lograste, no lo... Es cuando medimos y cuando tienen un valor, cuando ya trascendieron, ¿ok? Esos sueños ya trascendieron. Muy bien, entonces entramos a la primera fase de reconocer. Bueno, si heredamos, ¿de quién heredamos esos sueños? O sea, que los sueños solo se cumplen, los sueños no solo se cumplen, perdón, también se transforman. Ojo, no solo se cumplen, sino que se transforman. ¿Qué sueño tú tienes plasmado en ese collage o tienes en tu mente ese sueño que has tenido desde pequeño? Yo les platico parte de mi vida, unos pasajes de mi vida que marcaron mucho por lo que hoy en día hago, soy, vivo, disfruto, veo, observo, callo, hablo y todo. En esta primera etapa les platico para que la veas como ejemplo qué es lo que ha sucedido contigo. Miren, en la primera etapa de la vida muchas personas viven dentro de los sueños o expectativas de los padres o de alguien más. Ojo, de chiquito, pues tú a lo mejor no decías, oye, quiero viajar a tal parte o quiero comprar la casa de mis sueños. No, porque está chico, o sea, tú nada más juegas, vives y haces los que tus papás te dicen, ¿ok? O con la persona que vivas, si no son tus papás, o con las personas que te dirigen, ¿ok? Entonces, sigues esos caminos familiares, buscas aprobación de ellos, o sea, lo máximo es portarte bien, si te portas mal, ay, o sea, puedes ser juzgada por tus padres, ¿no? Por las personas que te cuiden. Y también en esta etapa adoptas valores y metas heredadas, ¿ok? Entonces, yo vengo de una familia muy, muy, muy bella. Mi papá de Acapulco, Guerrero, mi mamá de un pueblo acá en Sonora, un pueblo minero. Y pues hace muchísimos años, ¿no? Mi papá se va a trabajar allá, mi papá maestro, se va a trabajar a ese pueblo y pues se enamora de mi mamá. Y pues empezaron a construir sueños, se casan en el pueblo, tienen dos bodas, se casan en el pueblo, luego se van y se casan a Acapulco, ahí están en esas fotografías en Acapulco, y pues se echaron la casa por la ventana, ¿no? Y mi papá súper enamorado, mi mamá también, y empiezan a ver cuántos hijos iban a tener. En aquel entonces tenían 6, 8, 10 hijos, ¿no? Mi papá y mi mamá tuvieron tres. Y mi mamá con un léxico corto de pueblo logró hasta sexto de primaria, pero mi mamá una mujer súper emprendedora, luego les voy a explicar esa parte. Es bellísima, no saben, una networker que ni sabía que era networker mi mamá en aquel entonces, pero quien les voy a platicar es de mi papá bien enfocado en su trabajo, en llevar a su familia a otro nivel. Entonces yo viví lo más hermoso de mi vida. Está Yo haciendo airecito. he escuchado historias, si pueden silenciar mejor, por favor, Beatriz.
He escuchado historias, así muy conmovedoras, ¿no? De su infancia, pero lo que yo les puedo platicar, yo tuve una infancia súper feliz. Yo, mis hermanos y yo, wow, vivimos los sueños de nuestros padres. Mi papá, desde que yo nací en una casa muy bella de fraccionamiento, una casa, la casa más grande de ese fraccionamiento. Ya después lo mides, ¿no? Ya lo ves, de chiquita pues ni lo ves, pero él hacía el esfuerzo, era maestro de doble turno, era maestro y era director por las tardes, viajaba hasta la costa de Hermosillo, aquí a la playa, acá en Sonora, y así era la vida de nosotros. Entonces, yo no soñaba con viajar a la playa, yo no soñaba con viajar a otros estados, otras ciudades, porque yo lo hacía, porque eran los sueños de ellos. Entonces, era normal que yo conociera Mazatlán, Vallarta, Manzanillo y todo, porque hasta Acapulco era lejísimos y viajábamos 2 veces en el año a Acapulco. Era normal que íbamos al pueblo porque mi mamá era de pueblo y pues que los caballos, que el rancho, que cuando matan la vaca, que todo padrísimo, las fiestas, los bailes. Siempre había fiesta aquí en mi casa o mis papás iban a fiestas, eran fiesteros. Entonces era una unión, era un amor. Yo siempre veía a mis papás abrazados, dándose besos. Era algo bello toda mi infancia. Claro que hubo cosas trágicas para mí, como en segundo de primaria que repruebo, tuve bullying por una maestra en segundo año de primaria y mi papá era maestro y yo reprobé segundo de primaria. Imagínate que si tú estás viviendo sueños heredados y que tú le falles a esa persona, en aquel entonces a tu héroe, todo, entonces fue algo catastrófico para mí que me hizo como madurar a los 6 años y de ahí salir adelante con puros 9 y 10, becas y todo para cumplir así porque lo más importante era mi papá. No, mi mamá la adoro, pero lo más importante en aquel entonces era mi papá. Entonces, psicológicamente, en esta etapa, esto ocurre porque la identidad aún se está formando y los padres es tu principal referencia, o sea, ellos son los que te guían. Entonces, no hay manera de que tú digas, no, mi sueño es este y lo voy a construir. Entonces, estás chico. Entonces, yo viví esa parte como les digo, de viajes, de todo. Entonces, cuando no eliges tu camino, alguien más lo elige por ti. Y aquí quiero que tú lo veas, que si desde tu infancia lo han elegido por ti, o si en esta etapa estás casada, mujer, y todavía el hombre te dice qué vas a hacer, y no para que te pongas en conflicto con él, no, nada más para reconocer dónde estás parada o dónde tú como hombre estás parado, ¿ok? ¿Qué es lo que has hecho de tu vida? Eso es lo que quiero que hagas. Entonces, esa es la belleza, por eso yo platico esta historia porque vives como en una esferita, ¿no? Donde no, nunca batallaste ni para la comida ni nada. Yo ahora que platicamos con mi mamá, le digo, mamá, mucha gente tenía el baño fuera de su casa, las puertas eran con cortina y cuando escucho muchas historias y le digo, gracias, ahora que mi mamá está mayor, le digo, gracias porque tuvimos la oportunidad con tu trabajo que generó grandes ingresos también mi madre, también porque era emprendedora y le digo, gracias, digo, porque tuvimos tantas oportunidades gracias a ustedes dos, qué padre. Ese es mi padre, maestro, fue director y terminó su jubilación siendo supervisor de primaria. En aquel entonces el maestro era mega respetado, ahorita más o menos, mega respetado. En aquel entonces el maestro ganaba bien. Mi papá siempre estrenó carros del año, fíjense, porque ahora yo digo, los maestros no estrenan tanto carro el día de hoy, veo buenos carros, pero mi papá siempre estrenó carro, era un carro tras otro, era su hobby estrenar carro y se dio muy buena vida. Entonces, desde que él inició, no paró de ser maestro y ser el mejor maestro. Al día de hoy, mi papá, bueno, les platico, mi papá falleció en su jubilación, tenía 51 años, se jubiló y él falleció. Y estuvo trágico y mucha gente aquí en Sonora, que esta fue su segunda casa después de Guerrero, lo amaba. Tenía muchos amigos, maestros en el sindicato y todo lo demás. Y entre todos buscaron la manera para que una escuela, que no es normal, que una escuela lleve el nombre de un maestro. Entonces, ahorita yo súper orgullosa porque hay una escuela aquí en Hermosillo, una escuela que no es de mi papá. Entonces, claro que por supuesto que mega orgullosa y les platico esta trágica historia. Fíjense que muchos viven la vida correcta,
pero no la vida que desean, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, híjole, está feo porque viven una vida correcta, a lo mejor por decir, ay, es que por apariencias, pues, ay, no, todo bien, pero siempre está frustrado porque no vivió eso que deseaba, eso que quería. En una etapa de mi vida, yo tenía ya 21 años y yo recuerdo, no, tenía 18 años, 19 años. Cuando estaba estudiando, mis hermanos, unas eminencias, ¿no? Mi hermana mayor, dos carreras, mi hermano contador, mención honorífica, o sea, tenía unos ejemplos que yo tenía que salir bien sí o sí de la escuela. Y yo recuerdo que un día le dije a mi papá, no me gusta lo que estoy estudiando, era administración, contabilidad, y me dijo, salte de la escuela, me dijo, salte, no te preocupes, tómate tu tiempo. Mi papá era una persona estricta, pero era súper así comprensivo, me dijo, salte, ponte a hacer algo y el siguiente semestre entras, piensa lo que vas a hacer. Y yo, wow, yo creí que me iba a regañar. De hecho, nunca me regañaba, pero yo sí, que me saliera de la escuela, era como que, wow, me sentí súper liberada. Entonces, al siguiente año, conozco a mi esposo, me enamoro, me caso, mi papá súper feliz, nunca lo había visto tan feliz. Cuando lo conoce, cuando hubo una despedida de nosotros en casa de unos tíos y estaba todo el mundo, yo veo a mi papá que le está diciendo algo a Enrique y le decía así, no lo estaba amenazando, pero sí le estaba diciendo cosas, mira, que no sé qué, y yo me acerqué a escuchar qué era lo que le decía mi papá a Enrique, mi esposo, y yo escuchaba que le decía, ella es muy buena, cuídala, te le encargo mucho, o sea si no se está muriendo, o sea, ¿por qué me está encargando? Pero le estaba encargue y encargue, pues era su niña chiquita, imagínense de tres la más chiquita, pues todo le encargó mi papá. Nos casamos, súper felices, mi papá nos hizo una fiesta y bueno, no nada más él, nos hicimos una fiesta muy grande, pero el mayor porcentaje él lo puso. eh, Bellísima la boda, súper encantados, pero a los 2, 3 meses 4 meses, yo hablaba dormida y estaba soñando y me levanto de la cama llorando y mi esposo, ya, cálmate, estaba soñando, no te preocupes, vuélvete a dormir. No, le dije, acabo de ver en el sueño que mi papá se va a morir, se va a morir. Me decía, no, cálmate, pues ni enfermo está y cálmate. Y yo lloré y lloré y lloré. Yo lo soñé. Entonces, aguas con lo que soñamos y con lo que decimos también, ¿eh? Eso es un consejo. Aguas con lo que soñamos y con lo que decimos. Pues soñé que se iba a morir. Eso fue en noviembre de 1998. Y en diciembre mi papá normalmente 1 o 2 veces al año viajaban a Acapulco, ya nosotros ya más grandes, ya sin nosotros, y compra su vuelo. Mi mamá no se va, le dice que se quede porque mi hermana estaba embarazada, yo también, y mi hermana un poco más delicada y pues decide no ir mi mamá. Y mi papá agarra el vuelo, se va y cuando se va orina sangre en el aeropuerto y le dice, ¿cómo ves, Rosa? Mi mamá se llama Rosa, ¿cómo ves, Rosa? No mire, no, sí vete, cuando llegues allá vas al doctor. Mi abuela enfermera, tengo primas químicos, doctores, todo, pues mi mamá, ve, allá te atienden. Y sí lo atendieron, lo checan, un problema fuerte con el riñón, le dicen tu riñón está cristalizado, es urgente, no vas a comer nada. Pasó Navidad y Año Nuevo sin comer nada, visitando a mi abuela. Él muy bien, pero asustado, los hombres se asustan mucho, muy asustado cuando hablaba con nosotros, investiguen el mejor doctor en Hermosillo, me voy a operar, buscamos al doctor, mi hermana y yo aquí súper preparadas para recibirlo y lo convencen y se opera en Acapulco. No pudimos viajar por cuestiones de embarazo y eso, mi hermana y yo, ni mi hermano, y mi mamá sí lo acompaña. Y la operación fue un 11 de enero del 99, fue un éxito, pero al siguiente día vuelvo a presentir que algo le pasa. Y hablo a la clínica, era una clínica particular, y cuando hablo, acababa de fallecer, le dio un infarto fulminante, fue negligencia, lo hicieron que se parara y se acabó todo. Entonces, entra un bloqueo, primero entra un bloqueo mental que dices, no, no puedo hacer que mi mamá sufra. Yo nunca lloro, no lloré, pasaron años y yo no lloré. Entonces, mi papá tenía 51 años. Entonces llega esa ruptura y es cuando comprendes muchas cosas, ¿no? Pasa el tiempo, tengo mi primera hija, nos enfocamos en las nietas de mi mamá, entonces el dolor tratamos de disimularlo y taparlo
con la llegada de las dos primeras nietas y pues todo era fiesta, era alegría y todo lo demás, pero pues dolía esa parte, ¿no? O sea, aquella persona que yo en mi niñez siempre sentía ese respaldo, yo sentía que nadie me respaldaba. Así estaba mi esposo, pero yo sentía que nadie me respaldaba y pasa el tiempo, tengo a mi segundo hijo, tengo a mi tercera hija, mi esposo viajaba, vivimos en Obregón, Sonora, y de ahí lo mandan a Tijuana, era gerente de una empresa grande, iba por un puesto más grande todavía, por eso nos vamos a Tijuana. Y estando allá en Tijuana, yo empiezo a tener muchos sueños no cumplidos, muchos pensamientos frustrantes y más. Y aquí empieza otra etapa, por eso pongo esa mecedora. Yo mecía a mi bebé de meses hasta un año, duré casi 2 años en Tijuana y mi casa bien, me tenía súper bien. Enrique, ahí está tu carro, qué es lo que te hace falta, vamos a comprarle juegos a los niños, columpios y todo para que tú no batalles, una señora que te ayude, me ayudaba iba una señora y me ayudaba a limpiar y todo, pero pues mi cabeza era no cumplí, no terminé mi carrera, yo quiero hacer algo, no quiero estar aquí sentada todo el tiempo y empiezo a tener depresión y yo no le decía a Enrique, pero yo lloraba sin llorar, me explico, me salían lágrimas sin llorar. Entonces yo cuando yo le decía, me quiero regresar a Hermosillo, quiero estudiar, consíguete una escuela aquí, y bueno, empecé a conseguir escuelas, no había. Bueno, para no hacerles el cuento largo, yo quiero que cheques esta segunda fase. Aquí es la construcción de tus sueños. Fíjate en qué etapa te encuentras o en qué etapa de tu vida tuviste una ruptura, tuviste algo que te dañó tu vida. A lo mejor fue, no sé, te divorciaste, a lo mejor una pérdida también de algún familiar, a lo mejor te quedaste sin empleo, a lo mejor algo pasó en la salud de alguien de tu familia, no sé, qué sé yo, tú busca algo que te hizo madurar en ese momento. A mí pasaron 5 años para que yo visualizara de los 22 que muera mi papá hasta los 27 años, dije yo, ya. En algún momento aparece una ruptura interior, dice la fase 2. ¿Qué quiero realmente? Es cuando te empiezas a preguntar. ¿Qué tipo de vida deseo construir en esta etapa? ¿Estoy viviendo mi camino o el de alguien más? Entonces, si es de verdad, ojalá que si estás viviendo el sueño de alguien más, te detengas y digas, ¿qué es lo que quiero para mí? Que puedas construir ese collage con tus propios sueños, no nada más con los sueños de alguien más. Eso fue lo que pasó conmigo. Yo me acuerdo que le dije a Enrique, yo quiero estudiar y busqué muchas escuelas, busqué trabajo en Tijuana y obviamente iba a ganar para pagar a quien me cuidara a mis hijos, pero yo quería salir de la casa. Eso es lo que pasaba conmigo, quería salir. Ya no tenía ese respaldo, esa manita agarrada así de mi papá, o sea, sentía que aunque estaba casada y él se portaba mega excelente, yo me sentía sola, sola. Se llama depresión, depresión. Y un día me habla mi mamá porque yo hablaba con ella y decía, mamá, yo quiero estudiar, quiero terminar la escuela. Y me habla y me dice, Nadia, van a abrir una escuela, pero es particular. Ya vas a poder ser maestra. Porque le dije, quiero ser maestra, pero pues la normal ya había pasado, a los 18 era, yo tenía 27, no había manera para estudiar como educadora. Y me dijo, va a haber una escuela particular, vente. Y yo hablo con Enrique y le digo, me voy a ir. Me voy a ir, me voy a llevar a los niños, quédate aquí, no importa. Y después te vas, pides un cambio. Y pasó una semana, pasaron dos, y ya regresa un día del trabajo él y me dice, ya tengo la mudanza. Me dijo, aquí tengo la hoja, tengo la mudanza, nos vamos. Yo no tengo trabajo, pero yo me voy contigo. Ay, Dios. Nos regresamos de cero. De cero, trabajé en guarderías, yo estudiaba, él trabajaba con contactos, o sea, con contactos con empresarios aquí. Después lo vuelven a hablar de la empresa donde ya trabajaba en Tijuana, que es bien raro que lo contraten 2 veces, pero como era tan bueno, lo vuelven a contratar en el museo como gerente. La empresa la conocen, es Bachoco, la de pollos y huevo y todo eso. Entonces lo vuelven a contratar y yo, pues, wow, yo sigo caminando, sigo creciendo, pero mi visión, o sea, mi sueño era tengo que terminar la escuela, tengo que terminar la escuela, sacrificaba a mis hijos, no saben quién me los cuidara, los dejaba con mi suegra, les tocaba el timbre y eso los dejaba con mi mamá a ver quién me los podía cuidar, pero esa ruptura te hace madurar aguas cuando encuentres eso que te hace a ti brincar, brincar. Eso fue lo que pasó conmigo y veo cómo poco a poco empiezo a crecer, logro ingresar al sistema educativo como secretaria. Yo decía, cuando yo entre ya adentro, yo terminando como maestra, brinco como maestra y logro lo que yo quiero. Entonces, todo lo que tenía aquí, ¿qué creen?
se empezó a formar, Araceli, se empezó a formar, pero fue batallar, que a veces quedarte hasta sin garrafón de agua, ¿ok? Batallar quién te cuidara a los hijos, meter a tus hijos en campamentos cada vez que yo tenía que ir a la escuela o más. Y bueno, llega la etapa también del cambio. Me pasé, no sé si me pasó una diapositiva. Eh, sí. Llega la etapa de la independencia psicológica, ¿ok? Donde tú ya determinas qué es lo que vas a hacer, decisiones propias, de que asumes riesgos, redefinir tu identidad, qué es lo que quiero. Aquí el sueño deja de ser heredado y se vuelve personal. Es la etapa donde la persona construye su propio camino y ahora sí, con todo, porque ya quemaste las barcas, o sea, ya dijiste, ya voy sobre eso y no puedes fallarte a ti misma, fallarle a los que te aman, fallarle a tus hijos. Y fíjense que arrasé con los sueños de mi esposo, o sea, era algo tan determinante lo que traía en mi cabeza que yo no quería vivir esa experiencia de duelo porque la estaba viviendo a los 27 años. Entonces llega este cambio y al grado de que yo en poco tiempo me hago maestra, a tiempo completo. Para eso yo tenía una mentora dentro de la escuela que me decía, síguele, tú puedes hacer examen de carrera magisterial para que subas de ingresos, que llegues a otro nivel. Y yo con miedo como maestra, si yo no tengo experiencia, no tengo mucho tiempo, tú puedes hacerlo, eres bien inteligente, mira, y me daba tips y logro subir a carrera magisterial, que muy poquitos maestros, créanme, lo hacía, me empezaban a invitar a televisión para hablar de educación, me daban libros así para leerlos y poder platicar, entonces el cambio llegó, la transformación llegó y estaba mega feliz. Entonces el cambio comienza cuando te haces las preguntas correctas, ¿qué estoy haciendo? Y cuando el precio de vivir tus sueños es salir de lo conocido, se llama zona de confort. Ojo, el precio de vivir tus sueños es salir de lo conocido. Ay, es que me da miedito hacer esto. Atrévete, atrévete. Siempre platican que cuando yo llego aquí, dejo la escuela. Y sí la dejé por 10 años, la dejé. Porque feliz, porque yo prometí que si le servía esto a alguno de mis hijos, yo le iba a dar con todo y de verdad que ha sido extraordinario. Entonces, ha sido un camino duro, yo quiero que veas en él que todo se puede. Después en ese caminar y estando yo dando clases y todo, decía yo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Señor? Ilumíname qué sigue. Ya estudié una maestría, estoy en el doctorado, ya hice diplomados, hice una especialidad, hice todo. Le batallé un montón. ¿Ahora qué sigue? Fue cuando me invitan a hacer redes y yo decía, no sirvo para esto, no le entiendo. Sin embargo, yo confié en mi mentor y dije yo, va, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No es la misma ser maestra y hablarle a los muchachos que estar en un escenario con muchísima gente y que la gente te escuche y te diga, wow. Entonces, es una belleza poder transmitir a la edad que sea, Ismael, verte reflejado, pero tener que hacerlo todos los días para poder lograrlo. O sea, no se trata de nada más, es que yo tuve y ella, no, 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 no. Nada más reconocer qué fue lo que pasó en la ruptura para que tú vivas ese sueño y lo construyas y te vayas con todo. Hay una tercera fase después de la ruptura, está bien padricísima esa tercera fase porque ya se trata de transmitir esos sueños, ¿ok? Ya viviste los sueños de tus papás o de las personas que te dirigen, ya viviste el sueño de la ruptura, de la construcción, y ese no lo vas a dejar. De hecho, de una fase a otra se empalman, ¿ok? Se empalman, no brincas de una y se cierra la otra, ¿no? Entonces, la tercera fase es ver y apoyar los sueños de otros. Mm. Pongo tres láminas. El equipo que formas, el equipo que tienes, el equipo que forma parte como ya de tu familia, o sea, realmente se hace una familia que adoras, platicar con ellos, dar una presentación y a lo mejor ellos no lo ven, pero estás más emocionada tú que a la persona que le das la presentación. Y eso se nota en la pantalla, cómo nosotros transmitimos y parece que hasta brincamos pantallas, ¿no? Como cuando lo hacemos presencial. Con el tiempo aparece un cambio profundo, dice ahí. Pasas de perseguir sueños a acompañar los sueños de otros. Ojo, sigues construyendo el sueño, sigues construyendo el sueño. Recuerda que te dije que los sueños evolucionan. A lo mejor en esta fase ya pasaron algunas rupturas y ese sueño a lo mejor lo cambias. Si antes dijiste, ay, es que mi sueño es hacer esto, a lo mejor, no, no, ahora ocupo hacer esto. Puedes cambiar la dirección, pero no cambies los sueños.
Los sueños van a estar ahí, los puedes modificar, pero no cambies tu enfoque a lograr tu sueño. La perspectiva cambia. Así que ahora el paso es apoyar a la siguiente generación. La generación es este, es el equipo, la generación siguen siendo mis hijos y la generación siguen siendo esos muchachos que confían en mí también cuando me dicen, maestra, y ahora que les platico, hago esto, he viajado, ¿cómo? Y claro que de repente voy al banco y me dicen, maestra, usted me dio clases. Claro que cuando voy a otra parte, maestra, yo me siento chamaca todavía, Ismael, pero yo ya los veo con bigote, con barba y todo por generaciones atrás que yo les di en algún momento, fueron parte fui parte de sus vidas. Entonces, el verdadero crecimiento comienza cuando dejas de pensar solo en ti. Ojo, comienza todo cuando dejas de pensar solo en ti. No hay ego, tú dices, sí, estoy construyendo, pero también estoy construyendo la vida de la gente que confía en mí, de mis seres amados, de mis hijos, de mis alumnos, del equipo, de la familia en sí, ¿no? Todo esto de verdad es súper gratificante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos en la etapa, ahora se trata de guiar, de proteger, de enseñar y dar oportunidades a los que vienen contigo. Aquellas personas que están confiando en ti, ahora nos toca esta parte. Aquí surge una decisión importante. Dice, intentaré que otros cumplan mis sueños o ayudaré a que descubran los suyos. Ojo, ayudaré a que logren los suyos. Los hijos no son la continuación de nuestros sueños, son el inicio de los suyos. Ojo, es muy importante que tengas en cuenta. No, es que tienes que ser doctor porque yo, no. O sea, espérate, tienes que escucharlos. Y yo aprendí esa parte porque desde mi papá lo hizo, nos sentaba y me preguntaba que si qué quería hacer y yo le decía que quería ser dentista. Muy bien, te vas a ir a Guadalajara, yo tengo contactos allá. Y mi mamá, no, está muy lejos Guadalajara, te me vas a casar por allá y no, no lo vas a hacer. Mi mamá me los detenía, ¿no? Porque por miedo a que y mi papá se me quedaba viendo lo que tú quieras vas a hacer, la escuela que tú quieras estudiar lo vas a hacer. Y yo confiaba en él totalmente, pues no fui dentista, después quise estudiar contabilidad y administración porque mi hermano fue contador y fue un fracaso en eso, ¿no? Totalmente. Entonces los hijos, aquí literal, son tus hijos, pero también los hijos son tu equipo, los hijos son las personas que totalmente confían en ti y hay que tenerlo bien, bien en cuenta. ¿Quién te está viendo? Ojo, ¿quién te está observando? Entonces, tu impacto en otros define el tamaño de tu éxito. Ojo, el impacto que tú tengas va a definir el tamaño de tu éxito. ¿Ok? Entonces, te están viendo, te están observando todos, desde tus hijos, y acuérdense que les dije que hijos eran equipo, era toda la gente que confía en ti. Entonces, lo más bello es ver que esos hijos se realicen en un escenario. Lo más bello es ver que tu equipo confíe y esté en un escenario en Oslo, levantando la bandera y que disfrutes tú al verlo. Esa fotografía la tomé yo y yo, wow, se siente hermoso, bello cuando construyen sus sueños. Y pues la verdad, de todo, yo quiero platicarles también de esos tres pequeños, son mis hijos. La mayor es la de negro, se llama Francis, tiene 27 años, ahorita va saliendo, va rumbo a su trabajo, tiene 2 días de home office, comparte la oficina aquí conmigo, pero otros 3 días está en la oficina y yo la veo a ella que disfruta enormemente. Ella es contadora en finanzas, siempre tuvo mención honorífica desde la primaria, preparatoria, carrera y estudió en muy buenas universidades, pero ella cuando con becas y todo, y ella cuando termina, dijo, yo quiero ser contador igual que a mi papá. Ama lo que hace, es subgerenta en Grupo México, conoces la minera más grande de Latinoamérica, ella es una eminencia, mi hija. Se compró su carro con utilidades el primer año y se compró su carro el año y la veo y yo, wow, pero ahora yo nunca le he dicho, no estudies, ¿cómo le vas a decir a tus hijos que no estudien? Es un paso súper importante. Jamás podemos tener los sueños de ellos, que lo construyan y que después determinen si van a ser emprendedores o van a hacer algo más. Yo le escucho a ella y me dice, no toda la vida voy a estar haciendo esto, voy a tener hijos, así que iré formando mi despacho o haciendo otras cosas que me vayan a llevar
a quitarme ese tiempo que me va a limitar para disfrutar mi vida. Yo le escucho, platica ella y yo digo, wow, cosas que nosotros decimos aquí, ¿no? Entonces, ella lo tiene bien claro. El del medio se llama Jesús Enrique, vive en Monterrey. Ahora en diciembre terminó la carrera empezó antes de la pandemia en el TEC de Monterrey, aquí en Hermosillo. Pasa la pandemia y me dice, mamá, quiero cambiar de carrera. Y yo, "Oh, eso me pasó a mí. Claro que sí, mi amor. Cambia de carrera, pero se tiene que ir a Monterrey, se va a Monterrey y todo fue bien duro porque no becas, no nada. Fue un cambio así como que drástico y tiene todos estos años en Monterrey, se fue un semestre a España y es un chico que adoro, que me encanta. Mis hijas me dicen, ay, sí, tu consentido, porque se parece mucho, mucho, mucho a mí, pero es el que me habla y me chipilonea, mamá esto otro. No saben, yo amo a ese chamaco enormemente porque es abierto, es bien inteligente y él desde antes de estudiar dijo, yo voy a estudiar y voy a ser ingeniero, pero en algún momento voy a hacer mi empresa de logística. Entonces, tiene bien, bien claro la visión, por lo que ven con sus papás, por lo que ven con sus papás. Mi esposo también construye sus sueños, mi esposo es emprendedor, yo también. Entonces, ellos ven lo que hacemos y les encanta, cómo hemos viajado, cómo hemos disfrutado. Entonces, no tenemos que decirles qué es lo que van a hacer. Pero les quiero platicar de la tercera, es la de blanco, es la más chiquita, se llama Paulina, ella tiene 22. Enrique tiene 24, ella tiene 22. Y yo le escucho y digo, no, hombre, esta es otra Nadia. Literal se llama Nadia, es Paulina, pero se llama Nadia Paulina. Y me dice, no, hombre, Nadia me tenías que poner. Es chistosísima, yo me río tantísimo con ella, no tienen una idea, pero van a creer que hoy por hoy me tiene a mí con la boca abierta. Es otra Nadia, o sea, yo la veo y digo yo, Paulina eres yo. De chiquita ella, pues vivíamos en Tijuana, de acuerdo con les platiqué esa primer fotito ahí de bebé, fui a una fotografía porque no tenía cámara yo en mi casa y la llevé unas fotos porque estaba creciendo y no le estaba tomando fotografías y le tomo la foto a Paulina y vean esa carita, está ahí de vestido de blanco, está en la computadora, la saqué de la computadora para llevarla a la primera comunión. O sea, no sé, era una tecnológica. En la otra imagen la van a ver sentada allí en la oficina de su papá aquí en casa y tenía tres computadoras porque abrían el Face y ella ya hacía redes. Desde chiquita ya hacía redes. Tiene tres computadoras, tres laptops abiertas, no, la de escritorio y dos laptops también. Entonces era bien cómico ver a Paulina hacer eso. Entonces yo siempre le decía, Paulina, tú vas a ser grande, grande. Es cuestión de que tú lo dispongas, porque les voy a decir algo, es la más tremenda. Dice hasta lo que no. Hay palabras que digo, Dios mío, se atreve a hacer lo que quiere y yo la dejo, porque yo cuando estaba en aquella mecedora en Tijuana con depresión, le transmití la depresión. Duré un año y medio sentada y yo la mecía, le daba pecho y todo. Y a los 9 años ella sufrió de una depresión horrible que lloraba y me decía, mamá, te vas a morir, es que mi papá se va a morir y yo no quiero estar sola, yo nunca me quiero casar y tenía 9 años. ¿Cómo le haces con tu hija que te llora todos los días? Pues yo también lloraba. Le empecé a llevar a psicólogos y todo y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 yo no podía avanzar, no podía trabajar, ¿cómo la dejo sola? Me daba miedo. Entonces yo y mi esposo decidimos dejar ser que fuera libre y que hiciera lo que ella quisiera. Y no me importaba si era malcriada. Lo único que me importaba es que fuera feliz. Y empezó a avanzar y yo, wow, nos ha demostrado que es una chica súper inteligente, le falta un año de la carrera. Cambió de una carrera también a otra. De la UVM Administración se cambia a la Durango porque dijo, quiero estudiar marketing. Yo siempre le decía, tú eres buena para el marketing. Y está estudiando marketing y antes de terminar tiene un año con clientes y ella me decía, mamá, porque entró a trabajar que a una tienda, que a otra, y él me decía, mamá, yo quiero trabajar en una empresa y que me paguen tener seguro social. Era su sueño, seguro social. Y yo, pues consigue trabajo, se puso a conseguir trabajo y luego es que no me gusta, quiero que sea alguna carrera, de algo de mi carrera. Y le dan trabajo en una empresa muy grande. Empezaron a pagar súper bien. El jefe súper fascinado con Paulina, las jefas, porque es una empresa familiar agrícola, fascinados, y ella en el departamento de marketing era la encargada porque acaban de abrir ese departamento, y yo veía y dice, Paulina, wow, tenía ya 2, 3 meses cuando me dice, mamá, me están queriendo contratar para que les lleve la publicidad a más, a un artista, a esto, otro, y tenía más clientes, no tengo tiempo, me tengo que salir, y yo, no, Paulina, acabas de entrar al trabajar, y ella me decía, no, mamá, porque mi tiempo se limita. Yo voy a ganar muchísimo más haciendo lo que me gusta. Y yo,
adelante, no la puedo detener, adelante. Y ella ahora en enero renuncia y ahorita le lleva el marketing a un artista, le lleva el marketing a un spa, a unas barberías, a unos de bienes raíces. Gana más de lo que ganaba, obviamente más del doble de lo que ganaba y me dice, cuando platica conmigo, me dice, mamá, de aquí a diciembre yo voy a estar ganando de 80 a 100 mil pesos lo que traigo, pero tengo que en procesos, tengo que, primero ya contraté a una muchacha, después voy a contratar a otro, los estoy entrevistando, ya tiene su oficina. El apoyo ha sido total de su papá y mío, pero ella también su dinero comprando aparatos, más cámaras, cosas de fotografía, dron, miles de cosas para lo que ella hace. Yo digo, wow, ella es Paulina, ella es la Nadia que yo conozco y me tiene con la boca abierta. Entonces, no detengas. Aquí yo agarré dos videitos pequeñitos de cosas que subí a redes y me encantan. Dice en este pequeño, dice, qué privilegio que ahora mismo mi única preocupación sea mi futuro, crecer, ganar dinero, mi paz mental y verme cada día mejor. Y me encanta verla porque se atreve a tantas cosas y digo yo, no, esa es la Paulina que yo estaba esperando. Ella es Paulina y es un alma feliz. Después de una depresión, ¿cómo no van a creer ustedes que yo me siento realizada? Tienes que despertarte todos los días y pensar que eres la mejor mujer del planeta, dice ella. Y así lo hacen. El tiempo, ya se nos acaba el tiempo. Y decirte que en esta cuarta etapa, tú tienes que visualizar, en esta cuarta etapa tú tienes que visualizar ahora sí los logros, ahora comprender su significado, su legado, tener esa madurez para poder reflexionarlas y hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué significaron realmente mis sueños? ¿Qué impacto tuvieron en otros? ¿Y qué legado estoy dejando? Entonces, en esta cuarta fase, que yo conocía las tres primeras, pero en esta cuarta dije yo, wow, se llama el espacio donde tú evalúas tu vida. Qué padre que ahorita ya visualizaste en qué fase te encuentras y que tú estés visualizando también esas preguntas, o sea, ¿está teniendo impacto? ¿Estoy dejando un legado? ¿A quién estoy heredando lo que yo estoy haciendo? Porque me están observando, acuérdate que te están observando, porque el éxito sin significado se siente vacío. Entonces, si no hay significado en tu vida, no va a haber éxito. Entonces, el éxito sí se mide, que tenga un significado para que tu vida no esté vacía. Reflexiona sobre la vida, transmite sabiduría, busca el sentido de tu vida, trata de estar en paz contigo, de todo el camino que recorriste, que sea en paz, porque el éxito deja de medirse solo por los logros y empieza a medirse por significado y por legado. Eso es lo que te debes de llevar. Así que al final no se trata de lo que lograste, sino de lo que dejaste en otros, sino lo que dejaste en otros. Muchas felicidades, es una bendición, así que tómate tu tiempo para ver en qué etapa te encuentras el día de hoy. Vamos por todos esos sueños. Yo les mando un mega abrazote. Estoy súper feliz de poder compartirles esto porque para mí es súper inspirador. Ojalá que te haya servido para visualizar lo que deseas en tu vida, que visualices hacia dónde vas, que cuides a tu equipo, que lo ames, que lo atesores, que les digas, vamos con todo, que nada te deprima, que nada te deprima, que si pasan situaciones que no las esperabas o que a lo mejor las visualizabas y dices tú, híjole, que digas tú, vamos con todo, no pasa nada, han pasado cosas peores y estamos de pie, así que muchas felicidades, Criste, María, Elia, Ismael, a todos, gracias Clareta, gracias Betty por el espacio y yo bien feliz de iniciar la semana inspirándome con tantas cosas que vamos a tener toda la semana, iniciando la semana visualizando en qué etapa nos encontramos. Muy buenos días a todos, un abrazo y bendiciones. Gracias, muchas gracias, Nadia. Enorme mensaje que nos acabas de dar. Gracias, se los dije que iniciamos esta semana de Poder Femenino con una súper poderosa. Gracias, Nadia, gracias a todos ustedes. Felicidades. Recuerden que hoy tenemos Entrénate. Yo los voy a esperar el día de hoy para hablar de la herramienta, una herramienta muy importante que es la agenda. Y para despedirnos, entrénate a las 12 del día.
Recuerden que también hoy tenemos la Academia Monarca y no se despeguen porque es un día poderoso de entrenamientos. Gracias, Nadia, gracias a todos y ya nada más compartirles esto que se me queda muy, muy grabado. Las rupturas no llegan a destruirnos, llegan a despertarnos. Y Nadia hoy nos tocó ese punto que de verdad nos va a hacer reflexionar. La pregunta para todos ustedes sería, ¿vas a seguir viviendo en modo automático o vas a empezar a construir la vida que realmente quieres? Vamos a plasmar esos sueños y hay que ver en qué etapa nos encontramos. Muy buenos días a todos y excelente semana.